Quien me contempla, me consuela. ¿Cómo puedo darles la dulce garantía de la felicidad eterna si se rebelan contra los decretos de Dios como si fueran sus peores enemigos? Veo en Dios un deseo sincero de salvarlos, pero encuentro en ustedes una inclinación decidida a ser condenados. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy si hablo con claridad? Yo seré desagradable para ustedes, pero si yo no hablo, voy a ser desagradable para Dios. San Leonardo de Porto Mauricio. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Dice el Evangelio de hoy 24 de agosto del año 2025, domingo, lo siguiente: Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois, alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad. Repito, no sé quiénes sois, no sé de dónde sois, alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad. Fijaos, alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Ahí está el todos. Esa obsesión del todos, 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 de Bergoglio y de Prevost Martínez, ahí la tenéis. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Por eso, qué importante es saber quiénes son los inicuos, cuándo nos convertimos en agentes de iniquidad. ¿Quiénes son los agentes de iniquidad a los cuales el Señor les dice: no os conozco, no les abre la puerta y les dice que se alejen? Fijaos que Dios es un Dios cercano. Dios es más íntimo a mi propia intimidad, decía San Agustín. Sin embargo, con los agentes de iniquidad no quiere nada. Les dice que se alejen de Él. Alejaos de mí, todos los agentes de iniquidad. ¿Quiénes son actualmente todos los agentes de iniquidad a los cuales el Señor les dirá: alejaos de mí, no os conozco? ¿Quiénes son? Qué importante es que lo sepamos, para que no formemos parte de esos agentes de iniquidad, que no seamos hacedores de iniquidad, promotores de iniquidad, difusores de iniquidad. La iniquidad se refiere a la maldad, a la injusticia, a la perversidad, a la falta de rectitud, a la mentira, pero no un pecado así que uno puede cometer de vez en cuando, no, el que está anquilosado en todas esas características negativas, diabólicas. El que se enquista en el pecado, en un pecado de realmente maldad, falta de rectitud, falta de verdad, impostura, mentira, engaño, ese es el inicuo. Ese es el que forma parte de los inicuos, se convierte en agente de iniquidad. Y lo vamos a ver en el catecismo, porque fijaos, como lo dice el catecismo, que os lo hemos dicho ya tantísimas veces, y que todavía hay muchos que no se han enterado. Dice que en la última prueba de la Iglesia, el 675, consiste en que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia habrá de pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad. Repito, la persecución que acompañará su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad. ¿Bajo qué? Fijaos cómo sigue. Bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Ahí está el misterio de iniquidad. Nos lo dice el catecismo. Desvelándose mediante una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una aparente solución a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Por tanto, el misterio de iniquidad se está manifestando ya ante nuestros ojos a partir del año 2013 con el impostor Bergoglio, que nos trae un evangelio diferente, nos trajo un evangelio y una moral diferente. Él mismo lo dijo, un nuevo paradigma. Si es que ellos no se esconden, lo dicen claramente, un nuevo paradigma, un nuevo evangelio, una nueva moral. Un falso evangelio, sean anatemas. Pues ahí se estaba manifestando, desvelando, dice el catecismo, el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa.
es el impostor Bergoglio, que ahora ha cedido el relevo al impostor Prevost Martínez, el antipapa León XIV. Un antipapa que presume de pedir por la paz y por la justicia y manda celebrar ayuno el día pasado viernes, día de Nuestra Señora María Reina. Pidió que ese día se hiciera ayuno y oración porque él pedía la paz y la justicia cuando él es un injusto y no puede traer paz porque vive en la mentira y en la injusticia, en la impostura, en el engaño. A través de él se está manifestando actualmente el misterio de iniquidad. Primero se manifestó en Bergoglio y ahora se está manifestando en él. Así que es muy importante que tengamos muy claro qué es esto de la iniquidad, porque el Señor, ya habéis visto, el Señor es muy rotundo. Apartaos de mí, alejaos de mí, no os conozco, agentes de iniquidad. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo para... El Evangelio de hoy es parusíaco, aunque a primera vista no lo parezca. Vamos a analizar un poco el fragmento del Evangelio. El Señor les dice lo siguiente a los que no se esfuerzan por entrar a través de la puerta estrecha. No sé quiénes sois. Y ellos dan una respuesta a la desesperada, viéndose al otro lado de la puerta, fuera del convite. Y es la siguiente. Esa es la respuesta que seguramente dirán todos los que van a ir a los 3 años y medio finales de la santa ira de Dios, porque han desperdiciado todo este tiempo de gracia previo. Estamos ahora en el tiempo de la misericordia y después vendrá el de la justicia, que son inseparables, aunque esta falsa iglesia lleve años diciéndonos que la misericordia es gratuita para todos, barra libre, sírvase usted mismo, y que eso de la justicia es para rigoristas, para rígidos. Bueno, respondieron estos: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Vamos a analizar. Hemos comido y bebido contigo. Es que no es eso lo que hay que hacer. Hay que decir: hemos comido tu carne y bebido tu sangre, en gracia, de forma digna. Porque eso de comer y beber con el Señor se puede aplicar, por ejemplo, a una romería, a una convivencia, a participar de la Semana Santa, de las procesiones, o simplemente en estar junto al Señor, porque en ese sitio esté el Santísimo, pero no se le haga caso ni a él ni a su madre, y se defiendan las teorías de esta falsa iglesia. Entonces estarán comiendo y bebiendo con el Señor porque está cerca, o porque lo tienen como un fondo de pantalla, un objeto decorativo que embellece un poco más la situación, la escena, pero no se trata de eso. Y lo segundo que dicen es: tú has enseñado en nuestras plazas. Sí, pero eso no tiene ningún mérito por parte de ellos. Tendrían que haber dicho: nosotros hemos aprendido de tus enseñanzas y las hemos puesto en práctica. Eso sí, eso ya es diferente. Porque el Señor, claro, que ha predicado en nuestras plazas. Al decir en nuestras plazas, pues que cada uno diga nuestros obispados, parroquias, prelaturas, universidades católicas. Pero si no se le hace caso, ¿de qué sirve? Pues no les valen esas excusas de nada, porque el Señor, el juez, les lee su sentencia, les dice el destino asociado a esa sentencia. No sé de dónde sois, alejaos de mí, todos los que obráis iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, fueron hallados cizaña en el momento de la siega y van a tener que ir a la vendimia, a los años de la santa ira de Dios. Es que esto es muy común, porque yo aprendí del gran metafísico español Eudaldo Forment
que decía que es un grave error pensar que en el juicio yo ya me defenderé, yo ya expondré mis razones. No, una vez que uno muere o una vez que uno se encuentra cara a cara con el Señor, allí pues es arrastrado por otras fuerzas de orden muy superior y él ya no controla nada, ya no tiene tiempo y ya no puede contar una historia para justificarse y convencer al sumo juez, porque a Dios nadie le engaña y de Dios nadie se burla, y para cuando quieran creer será tarde. Así pues, la iniquidad se refiere en la Biblia a la maldad, la injusticia, la perversidad, la falta de rectitud, con un énfasis de gravedad y de persistencia en esta maldad. Es una forma de pecado que se considera más profunda y arraigada que un simple acto pecaminoso ocasional. No es un acto pecaminoso ocasional, es estar anquilosado, arraigado en la maldad. Como pasa con Bergoglio, que no hubo manera que abandonara su pecado, su impostura, su mentira, su engaño. No hubo manera. No se arrepintió. En las lecturas de la misa de hoy domingo, el Señor habla en Romanos 12, la segunda lectura, de que el Señor corrige a sus hijos, que el Señor quiere que sus hijos se arrepientan, se corrijan, y que hay que llamarles la atención para que se corrijan. A Bergoglio se le llamó la atención públicamente de muchas maneras, a través de muchas maneras, cartas en las que se enunciaban sus herejías, llamados a través de canales de YouTube pidiéndole que se arrepintiera, que dejara la mentira, las blasfemias, las herejías, la ocupación del trono petrino. No hubo manera, no se arrepintió. Y ahora Preboste coge el testigo y le sustituye sucesor del antipapa Francisco. Y él, sabiendo que Bergoglio no fue papa, él se sube ahí al trono petrino en una impostura, en un engaño inicuo. El significado de iniquidad en la Biblia es el desvío de la ley de Dios. La iniquidad implica una transgresión deliberada de las leyes y mandamientos de Dios, un rechazo a su autoridad y una desviación del camino correcto. Maldad arraigada. A diferencia de un pecado aislado, la iniquidad a menudo se describe como un patrón de comportamiento, una tendencia o una cualidad inherente que impulsa a la persona a cometer actos malvados de manera continuada. Lo vimos en Bergoglio y lo estamos viendo ahora en Preboste, que está haciendo el papel teatral de papa cuando él sabe que no es papa, cuando él es un obispo nombrado por un antipapa, con todo lo que eso significa de ilegitimidad y de casi al 100% de estar excomulgado late sentencia, porque él es connivente con esta situación. Él no ha venido de la noche a la mañana, le ha preparado los 2 últimos años, desde el año 2015 ya daba unos discursos totalmente agendistas de la Agenda 2030, conocía a Bergoglio desde hacía más de 20 años, así que esto, desde antes del cónclave de 2005 ya conocía a Bergoglio, así que esto viene de largo, está arraigada esta impostura, este engaño. Resultado del pecado. La iniquidad puede surgir como resultado de la acumulación de pecados y la falta de arrepentimiento, llevando a una persona a un estado de corazón endurecido. Lo vimos con Bergoglio y ahora lo vemos con este personaje, con Preboste. Qué peligroso son todos aquellos sacerdotes y seglares que están apoyando a León XIV, antipapa, y lo tienen por papa y defienden que es el Papa León XIV. Se están convirtiendo en colaboradores de un agente de iniquidad, del líder de la iniquidad, en donde se manifiesta el misterio de iniquidad, y ellos están en connivencia con ese misterio de iniquidad, consciente o inconscientemente. Pienso que en la mayoría de los casos inconscientemente, pero no valen excusa alguna, porque han tenido tiempo y oportunidad para discernir cuál es la verdad, quién era Bergoglio y quién es Preboste, cómo fueron los cónclaves de 2013 y 2025, nulos e inválidos, dando paso a impostores. Pero ellos no, ellos están dejándose llevar por lo fácil, por lo cómodo, por el oficialismo. El Papa Francisco, el Papa León XIV, esperanza, vamos a esperar, vamos a darle tiempo. Se están convirtiendo en colaboradores del misterio de iniquidad y de la masonería eclesiástica.
Bueno, pues la iniquidad, según la Biblia, también es el resultado del pecado. La iniquidad puede surgir como resultado de la acumulación de pecados y la falta de arrepentimiento, llevando a una persona a un estado de corazón endurecido, hemos dicho. Consecuencias. La Biblia describe que la iniquidad puede tener graves consecuencias, incluyendo el sufrimiento, la destrucción de relaciones y la separación de Dios. Una separación de Dios que, si mueres de esa manera, puede ser eterna. Castigo eterno, obviamente. En el Evangelio de hoy hablábamos de que era pues los que iban a la santa ira de Dios, y la santa ira de Dios es la última oportunidad, la última purificación, porque en la primera lectura hablábamos cómo él ponía el ejemplo de los israelitas que en vasos purificados presentaban sus ofrendas en el templo. Es que el Señor nos quiere purificados, nos llama a todos, pero para que nos purifiquemos del pecado y nos presentemos ante Él limpios de toda mancha. Y si eso no lo conseguimos en esta vida, para eso está el purgatorio si hemos muerto en gracia. Bueno, pues los agentes de iniquidad o colaboradores de los agentes de iniquidad, si no se arrepienten y no se purifican, pueden acabar en el infierno eterno, van caminos del infierno eterno. Antítesis de la justicia es la iniquidad. La iniquidad es lo opuesto a la justicia, la rectitud y la santidad que Dios demanda de sus seguidores, obviamente. Por eso la Virgen definió en Umbe, Nuestra Señora Pura Dolorosa, a Bergoglio como injusto, porque es un agente de iniquidad. Y su seguidor, que está en plena comunión con su antimagisterio, como es el antipapa León XIV, su sucesor, es otro injusto, porque vive en la mentira y en el fraude, en el engaño, en el teatro. Es un injusto. Y no puede dedicarse a pedir justicia y a pedir paz cuando él es un injusto y un mentiroso. Es que es un auténtico caradura, como decimos en España. No sé si eso se dice en Hispanoamérica. Es un caradura, es un cínico. Pero viva usted en la verdad, deje usted la mentira, reconozca que usted es un impostor, que usted no es papa como no lo era Francisco, y entonces usted podrá pedir justicia. Por eso le pedimos a este antipapa León XIV que se arrepienta. En su día se lo pedimos a Bergoglio. Arrepiéntase, está a tiempo. No nos hizo caso. No hubo un arrepentimiento público. No hubo ninguna clase de viraje en su forma de actuar. Nada, ningún tipo de reparación. Cero. Murió anquilosado en el engaño y en la mentira y en el fraude. Ese fue Bergoglio. León XIV sigue sus pasos. Sigue sus pasos. Hoy me enviaba uno por SMS porque le he bloqueado. El Santo Padre León XIV hoy ha predicado sobre la verdadera misericordia, no sé qué, pero no seas necio. ¿Qué va a predicar este de verdad? Por mucho que predique, es un mentiroso, es un fraude ese personaje. Mientras él no reconozca que no es Santo Padre, que no es Papa, que es un antipapa, es un usurpador, todo lo que diga solamente es un engañabobos, pues la gente sigue engañándose, autoengañándose. Bueno, pues nada, se están dejando arrastrar por el misterio de iniquidad. Por algo la Virgen en Garabandal habló de que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición arrastrando a muchos. Un católico me dijo, no, la Virgen no se refería a eso. ¿Cómo que no se refería a los que están ahora con los antipapas arrastrando al misterio de iniquidad? Claro que se refiere a ellos. Esos mensajes son para ahora. En fin. Usen sus mascarillas, observen las normas de las distancias sociales, busquen. Ejemplos bíblicos. En Génesis 3, la caída de la humanidad se describe como un acto de iniquidad donde los primeros humanos rechazaron la guía de Dios y decidieron definir el bien y el mal por sí mismos. No hay mayor iniquidad que eso, que pretender saber más que Dios, que tú vas a decir a Dios lo que está bien y lo que está mal. Eso es la mayor locura, pero el hombre cae en ese pecado de soberbia. En el libro de Lamentaciones, la iniquidad se describe como un camino torcido y confuso. En Oseas se acusa a los israelitas de cometer iniquidad al adorar a otros dioses y romper su pacto con Yahvé. En resumen, la iniquidad en la Biblia es más que un simple pecado. Es un patrón de maldad, una transgresión persistente de las leyes divinas que puede llevar a consecuencias graves y a la separación eterna de Dios. Y eso es lo que se está jugando hoy en día, batallando en la Iglesia. Esta es la prueba. El misterio de iniquidad desvelándose a través del impostor Bergoglio y ahora el impostor Preboste, su seguidor fiel,
totalmente en connivencia con Bergoglio, totalmente en comunión con su antimagisterio, que dice que tenemos todos que asumir, pues se está manifestando la iniquidad a través de estos personajes y de estos falsos magisterios. Y la gente no se entera. Así de grave es la situación que tenemos. Según el catecismo que la Iglesia Católica tiene, los agentes de iniquidad no son una categoría específica de personas, sino que se refieren a todo aquel que coopera con el pecado, ya sea participando directa o indirectamente en él, no revelándolo cuando se tiene obligación o aprobándolo y alabándolo. ¿Acaso no es lo que ha hecho Bergoglio? Aprobar el pecado, incluso de manera oficial. La bendición del pecado la ha dado por buena en Fiducia Supplicans. Esos son los inicuos. Si es que el magisterio de Bergoglio es el misterio de iniquidad en acción, con sus mentiras y engaños, llevándolo hasta el extremo de aprobarlo. Aprobándolo y alabando el pecado a su vez hace que los hombres se vuelvan cómplices unos de otros, fomenta la violencia y la injusticia y crea estructuras de pecados sociales que inducen a las víctimas a pecar también, pues obviamente. La gente pierde la noción del pecado. Con la doctrina de Bergoglio y sus predicaciones, cada cual lo interpreta a su gusto y manera, y ya está. Ahora explícale tú a la gente cómo me pasó a mí en Polonia, que había una mesa petitoria de firmas, una chica joven, que decía que era para acabar con la religión en la universidad y en los colegios. Y yo le dije que, pero ¿cómo se le ocurría pedir eso? Y en Polonia, gente polaca, gente de fe. Y me decía, no, es que el Papa Francisco dice que los ateos también se salvan, que no es necesario Dios para salvarse. El Papa Francisco ha dicho, ¿qué le contestas a una persona que está engañada por el antipapa que se disfraza de papa y ahora por preboste, con su doble discurso y sus estrategias masónicas, que dicen que ha terminado con la Pachamama y es mentira? ¿Cuándo ha declarado públicamente que la Pachamama es un demonio? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha dicho que hay que volver a consagrar las iglesias, los templos en Roma que fueron profanados con la presencia de la Pachamama? ¿Cuándo ha dicho eso León XIV? La gente se autoengaña de una manera terrible. ¿Qué significa, por tanto, ser un agente de iniquidad? Es la cooperación con el pecado, es la participación en el mal a través de acciones directas, la aprobación, la alabanza o la falta de acción para impedirlo. Está definiendo a Bergoglio y está definiendo a Preboste, porque Preboste es uña y carne con Bergoglio. Por más que se disfrace más civilinamente, es lo mismo, por no decir que es peor. Cómplices de otros pecadores. El pecado convierte a las personas en cómplices de los actos de otros, creando una red de injusticia. Ya lo estamos viendo, la red de injusticia que está creando Bergoglio y Preboste. Están poniendo a todos sus hombres cualificados en los puestos de mando, en los sitios más necesarios, quitando a los obispos más o menos fieles a la sana doctrina, poniendo a su gente en todos los sitios. Y el que rechiste un poquito, fuera, lo echan. Ese es el diálogo de esta falsa iglesia de la sinodalidad. Personas que instauran la injusticia. Los agentes de iniquidad son quienes, al cometer actos pecaminosos, generan situaciones e instituciones contrarias a la bondad divina. Pues claro, son injustos. Bergoglio y Preboste son injustos y tienen todavía la cara de pedir por la justicia y la paz. Inducción a la iniquidad. Estos agentes son responsables de que sus víctimas también sean impulsadas a cometer el mal. La gente se cree que no pasa nada. Todos estos sacerdotes que están defendiendo la impostura de León XIV diciendo que es el Papa, que es una época nueva, que empezamos de cero. ¿Qué daño están haciendo tan grande? Lo van a pagar muy caro. El Señor, se la están jugando que el Señor les diga, no os conozco, obradores de iniquidad, agentes de iniquidad, no os conozco, alejaos de mí. Por cierto, también es importante que sepamos que no basta con tener claro que estos personajes, Bergoglio y Preboste, son agentes de iniquidad, que el último papa válido canónicamente fue Benedicto XVI. Eso no es suficiente. Si queremos salvarnos, tenemos que estar en la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Si no estamos luchando por ser dóciles al Señor y a sus planes en nuestras vidas, tampoco nos creamos ya que por eso que estamos salvados por creer, entender lo que está pasando en la Iglesia. Eso es condición necesaria. O sea, suficiente no es. Es necesaria, es importante, sí, pero no es suficiente. Para que sea suficiente tenemos que vivir en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Algunos ejemplos de agentes de iniquidad, directa o indirectamente. Participantes directos, las personas que cometen directamente actos de iniquidad.
apoyadores, todos los sacerdotes y seglares que apoyan a Bergoglio y a Preboste, actualmente Preboste, quienes alaban o aprueban las acciones pecaminosas de otros. Todo el que apruebe a León XIV se convierte en agente de iniquidad, lo sepa o no lo sepa, porque está aprobando una impostura, una mentira, un engaño, un fraude, una traición a Dios y a la verdad. Es terrible, pero es así. No me vale compararlo con otras épocas históricas. No, es que hubo una época histórica en que había 2 o 3 posibles papas, no se sabía cuál era, y hubo quien estuvo equivocado, confundido y apoyó al que no era papa y se llegó a convertir incluso en santo. Hoy en día no es lo mismo. Hoy estamos en la última prueba de la Iglesia. Hoy no me sirve eso de decir, bueno, es que en otras épocas históricas estaban engañados y pensaban que era papa y luego no era papa. No, ahora no. Ahora tenemos todos los elementos suficientes para que el que busque la verdad y ame la verdad sepa que el último papa canónico fue Benedicto XVI. Eso lo sabemos tanto por razones canónicas, jurídicas, como también por las profecías públicas y privadas, privado-públicas. Si atendemos a la Virgen y atendemos a los hechos, sabemos que el último papa canónico fue Benedicto XVI, la estrella número 46 del manto de la tilma de Guadalupe. Hoy es su fiesta, pero la lectura propia de San Bartolomé, al ser hoy domingo, no desplaza a las lecturas propias del domingo, pero es tan maravillosa la consonancia que hay entre unas lecturas y otras en la palabra de Dios, que si acudimos al texto que en otros años, cuando la Santa Misa del día de San Bartolomé cae en día de labor, se lee, pues encontramos lo siguiente. Vamos a ver. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿pero puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Cuando Natanael llegaba donde Jesús, éste dijo de él: ahí viene un verdadero israelita, de corazón sencillo. Natanael le preguntó: ¿desde cuándo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te hablara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: tú crees porque te dije, te vi debajo de la higuera. Verás cosas mayores que estas. En verdad os digo, veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Bueno, es una maravilla cómo termina el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Primero se narra la escena del bautismo, primer misterio luminoso, y después esta escena parusíaca. Y en el segundo capítulo del Evangelio de San Juan se narra la boda de Caná, que es el segundo, no el tercero, el segundo misterio luminoso que antecede al de la parusía. Al vengo por mis hijos. Es que, ¿por qué digo esto? Porque está totalmente relacionado el pasaje este de Natanael con lo que la Santísima Virgen en Umbe nos dijo el día 11 de febrero del año 71, el día de Nuestra Señora de Lourdes. Vino la Virgen. Le dije: Señora, ¿qué debo hacer? Y respondió la Virgen a Felisa Sistiaga, es decir, a nosotros: donde os espera el Señor, os envía estas sencillas palabras. Veréis el cielo abierto, a los ángeles y al Señor, seguid viniendo a orar, para que haya más devoción. El agua curará a enfermos. El Señor quiere vuestra ayuda. Repetimos lo que dijo la Virgen, que se corresponde con lo que su hijo le dijo a Natanael, a San Bartolomé. Veréis el cielo abierto, a los ángeles y al Señor. Totalmente parusíaco. Bueno, pues así es. Y en cuanto al Evangelio de hoy, el Señor les dice a estos que van a ir a la gran tribulación, a los 3 años y medio finales, que otros serán reunidos desde los 4 puntos cardinales. Bueno, pues vamos a ver ahora en el Evangelio de San Marcos esto de la reunión en los 4 puntos, donde aparece en el capítulo 13 el discurso escatológico del Señor en el Evangelio de San Marcos.
capítulo 13. En aquellos días, después de esta angustia, el sol no alumbrará, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Esto está referido en Isaías, en Ezequiel. Y entonces se verá al Hijo del Hombre venir en medio de las nubes con gran poder y gloria. En Daniel también se habla de esto. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bueno, pues efectivamente estamos en el tiempo de preparación para el vengo por mis hijos, el aviso, el vengo por toda la humanidad, la parusía, los arrebatamientos, y aquellos que no se esfuercen en entrar por la puerta estrecha se van a quedar fuera, por mucho que digan que han hecho. Es que no, aquí no se trata de venderle el producto al Señor, se trata de tener fe ahora, de tener infancia espiritual ahora, de obedecerle ahora, de hacer apostolado escatológico ahora, de dar la batalla ahora. Eso no es fácil, claro, pero con la gracia de Dios todo se alcanza. Y nada de caer en la autocomplacencia, porque yo pertenezco, porque yo hago, como dijo uno, porque yo soy amigo del obispo. Sí, eso ya se lo vas a contar tú al Señor. Bueno, pues nada, feliz día de San Bartolomé para todos, y seguimos dando la batalla en favor de los mensajes de nuestra Madre, la Virgen pura, dolorosa de Umbe. Yo he pensado. Personas que instauran la injusticia, los agentes de iniquidad son quienes al cometer actos pecaminosos generan situaciones de injusticia. Esto ya lo hemos dicho. Los apoyadores, ya lo hemos dicho. Cómplices pasivos, aquellos que conociendo el mal no actúan para impedirlo cuando tienen la obligación de hacerlo. Todos aquellos que prefieren callar, que son muy cómodos, que se inmolen otros. Yo sé la verdad, pero yo me callo, o yo lo digo de una manera muy sibilina, porque yo soy muy listo. Bueno, eso había algunos que eran muy listos con Bergoglio, pero ahora están incluso apoyando a León XIV como papa. Estos se convierten en apoyadores, en cómplices activos, no pasivos, activos. Y luego tenemos los protectores del mal, quienes defienden a los que hacen el mal volviéndose cómplices de sus acciones. Defienden a toda costa porque lo tienen por papa, tratan de justificar todas sus acciones, que no se ha entendido bien, que tal, que cual. Son protectores de los agentes de iniquidad. En resumen, la iniquidad no tiene un agente singular, sino que es una manifestación, como dice el Catecismo en el 675, es una manifestación del pecado en sus diversas formas, donde las personas se vuelven a veces sin quererlo parte de un sistema de injusticia y maldad. Y ahora es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tú quieres formar parte de ese sistema de injusticia y maldad de una manera pasiva, dejándote arrastrar cómodamente por la corriente, diciendo, no, bueno, es que la corriente es muy fuerte, ¿cómo me voy a poner yo a esa corriente si solamente son 2 gatos los que están luchando contra esta mentira, contra esta impostura? Bueno, pues entonces te conviertes en parte de un sistema de injusticia y maldad, que es lo que denuncia el Catecismo, y que el Señor ha sido muy claro: no os conozco. Y tú dirás, no, pero si hemos comido contigo y has predicado en nuestras plazas. No os conozco, alejaos de mí, agentes de iniquidad. Así de claro ha sido el Señor hoy en el Evangelio de hoy. Así de claro son todas estas explicaciones, así de claro es el Catecismo. La impostura religiosa es a través de la cual se está desvelando el misterio de iniquidad. Y esa impostura está primero en Bergoglio, después en el antipapa León XIV. Por más que quiera disimular, como hoy, que ya os digo que me han enviado un SMS diciendo que hoy ha predicado la verdadera misericordia de Dios el Papa León XIV, mentira. Da igual lo que predique, sabemos que son estrategias masónicas. Lo único que es válido, que él tiene que predicar, es reconocer la verdad, que él no es papa, que él es un impostor, que el cónclave fue nulo, etcétera, 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 y que Bergoglio no fue papa. Mientras no haga eso y se desligue de la mentira, él es un agente de iniquidad. Así de sencillo. Y todos los que apoyen esta impostura se convierten en cómplices de este agente de iniquidad. En resumen, la iniquidad no tiene un agente singular, lo hemos dicho, sino que es una manifestación del pecado. Es un pecado gravísimo el que estamos viviendo en la Iglesia, en esta última prueba, y hay que elegir, porque el Señor lo dice:
Dios les envía un espíritu de confusión a todos aquellos que, pudiendo haber amado la verdad, no la amaron y prefirieron la mentira, prefirieron sus posiciones cómodas, no enfrentarse a esto que es muy desagradable, no hablar por miedo, por comodidad, por lo que sea. Eso no sale gratis. En definitiva, traen un falso evangelio, todos estos inicuos, sean anatemas, y ya sabemos que la masonería eclesiástica desfigura a Cristo y su evangelio, lo falsifica, no lo niega totalmente directamente, sigue hablando de Cristo, sigue hablando del evangelio, es lo que hace León XIV, pero con sus estrategias masónicas, y poco a poco te va metiendo la Agenda 2030, te va metiendo todo lo que eso significa. Fijaos cómo él no se ha opuesto a lo que ha ocurrido en Madrid en este mes de agosto, o está ocurriendo, con el tema del encuentro LGTB. ¿Se va a oponer Bergoglio a eso? No se opone, si eso es Agenda 2030. En todo caso, podrá hacer discursos, dobles discursos, a veces apoyando una cosa, a veces en contra de esa cosa, como hacía Bergoglio. Utilizan las estrategias masónicas que ya las hemos explicado en el canal en infinidad de ocasiones. Pero son agentes de iniquidad que traen un evangelio diferente, sean anatemas. A usted, León XIV, se lo decimos, usted es un anatema a día de hoy. Arrepiéntase. Reconozca la única verdad, deje de actuar, usted es un actor. Le han puesto ahí como un actor para hacer un papel que usted sabe que no es. Mientras usted no se desligue de toda esta mentira, usted seguirá siendo cómplice de Bergoglio como agente de iniquidad. Quizás sea el falso profeta, el tiempo lo dirá si lo es o no lo es definitivamente, pero usted es un agente de iniquidad. Y todos los sacerdotes y seglares que están apoyándole a usted se están convirtiendo en conniventes y cómplices de su iniquidad, y están jugándose muy seriamente que el Señor les diga: no os conozco, alejaos de mí, obradores de iniquidad. Gravísima la situación, y nosotros, si Dios nos lo concede, seguiremos recordando estas verdades, las verdades del barquero, la realidad, el puro evangelio, el puro catecismo, las profecías de Nuestra Señora, que como buena madre, preocupada por sus hijos que se pierden, le duele muchísimo que sus hijos se pierdan, se vayan al infierno, y viene a advertirnos, viene a ayudarnos, pero los listos, los soberbios, la desprecian, dicen que no la necesitan. Ustedes mismos. Ya veremos lo que el Señor les dice cuando ustedes llamen a la puerta y quieran entrar. Ya veremos lo que el Señor les dice. Nosotros pedimos solamente una cosa, la fidelidad y la santa perseverancia final. Nada más. Que el Señor nos lo conceda. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.